Hola amigos, hoy les traigo un tema muy importante del que se está hablando mucho, que es la recesión económica de 2023, pero tranquilo, te contaré de qué se trata y cómo prepararte para enfrentarla. Definición de recesión. Se entiende por recesión una caída significativa de la actividad económica que acontece en el conjunto de la economía y para un número suficiente de meses, y que se resulta visible en términos de producción, empleo, renta real, y otros indicadores. La recesión comienza cuando la economía alcanza su máximo y termina cuando alcanza su mínimo. Entre el mínimo y el máximo, la economía se halla en expansión. Síntomas de una recesión. Aumento del desempleo, ante la incapacidad de generar nuevos empleos porque no hay crecimiento. En el caso de un crecimiento negativo, aumentan los despidos. Disminución del consumo, ya sea por el aumento de precios, inflación, o por la disminución de la capacidad de consumo, menos dinero, mayores tasas de interés en créditos, etc. Aumento en la cartera vencida de los créditos, provocada por la falta de capacidad de pago de los deudores, que a su vez es provocada por la inflación y el aumento en tasas de interés. Disminución del PIB, ya que disminuye el consumo. Aumento de inventarios, sobre todo en la industria manufacturera. ¿Por qué se da una recesión económica? Por ende podemos concluir entonces que una recesión económica se da cuando la economía llega a su máximo y por esto hay un crecimiento negativo en el PIB durante 2 trimestres sucesivos, causando una sobreproducción de artículos que al no tener tanta demanda ocasiona una acumulación de inventarios, causando despidos masivos y la depresión del precio de los artículos. ¿Por qué se habla de una recesión en 2023? Si bien hablamos solo de Colombia, vemos cómo hemos venido enfrentando inflaciones en más de 2 trimestres sucesivos. Lo podemos ver gráficamente en el aumento de los precios de la gasolina y la caída del valor del peso. Todo esto se debe a que el Banco de la República de Colombia imprimió 33 billones de dólares en 2020. La magnitud de la crisis del coronavirus puso a prueba a todo el mundo y en Colombia el Banco de la República no fue ajeno a esa situación. Con la peor caída económica de la historia, el deterioro del mercado laboral, la caída del consumo, entre otras cosas, el emisor colombiano sacó un arsenal de medidas para ayudar a mitigar los choques en la economía. Entre sus objetivos estuvo mantener la liquidez de la economía y reducir las tasas de interés al mínimo histórico de 1,75%. Lo malo de esto es que para poder el banco imprimir dinero debe tener activos reales de respaldo de valor y para lo cual no estaba preparado porque los activos reales seguían siendo finitos. Lo peor está por venir y para muchas personas 2023 se sentirá como una recesión, advirtió el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, FMI, Pierre-Olivier Gourinchas. Reconociendo que se acumulan nubes de tormenta, el organismo anunció sus proyecciones económicas globales sin mucho espacio para el optimismo dada la actual coyuntura internacional. Para este año estima un crecimiento económico mundial de 3,2% y para el siguiente de solo 2,7%. Aunque algunos países lo están pasando peor que otros, al menos un tercio de las economías del mundo corre el riesgo de caer en una recesión el año que viene, señaló el FMI. La invasión rusa de Ucrania, que sigue desestabilizando poderosamente la economía mundial y ha llevado a Europa a una crisis energética severa, así como la espiral de inflación en todo el mundo y la desaceleración de la economía china, son para el FMI los factores que están marcando la evolución económica mundial y seguirán haciéndolo en un futuro próximo. Mientras Estados Unidos crecería el año 2023 un 1%, la zona euro apenas lo haría un 0,5%, dejando en claro que si las economías más avanzadas van a enfrentar un camino pedregoso, también lo harán aquellos países con menores ingresos. El gigante asiático también está en apuros. Por otro lado, China, uno de los mayores motores del comercio internacional, tampoco está pasando por un buen momento. Su política de COVID-0, que ha implicado continuos confinamientos y cierre de actividades comerciales, le ha pasado factura a la mayor economía asiática,
que además enfrenta una crisis del mercado inmobiliario, una menor demanda mundial por sus productos y un yuan muy debilitado frente al dólar. La amenaza más inmediata en medio de este panorama, el crecimiento global sigue siendo frágil. Tan frágil, que si se excluye la crisis económica de 2020 por la pandemia de COVID-19, el desempeño del próximo año sería el más débil desde 2009, cuando la gran crisis financiera provocó una especie de terremoto económico. Con la incertidumbre que genera la guerra en Ucrania, aumentando los precios de los alimentos y la energía que ya venían altos tras el brote de coronavirus, y las tasas de interés al alza, la repercusión del frenazo económico no da señales de amainar pronto. Los impactos de este año reabrirán las heridas económicas que solo se curaron parcialmente después de la pandemia, agregó Gurinchas. Las crecientes presiones sobre los precios son la amenaza más inmediata, apuntó el economista, lo que ha impulsado a los bancos centrales a subir las tasas de interés. Para este año el FMI pronostica una inflación en las economías avanzadas de 7,2% y de 9,9% para las emergentes. La advertencia del organismo se produce cuando los banqueros centrales y jefes de las finanzas públicas se reúnen en Washington en los foros anuales del FMI y del Banco Mundial. Uno de los temas centrales será la política monetaria que está aplicando la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, equivalente al Banco Central de otros países. La Fed se ha embarcado en una histórica subida de tasas de interés con el objetivo de bajar una espiral inflacionaria que en junio llegó a 9,1%, la más alta en 40 años en ese país, y que actualmente está en 8,3%. El debate dará vueltas en torno a cuánto más debería seguir subiendo las tasas de interés el organismo, sin provocar una recesión económica en Estados Unidos y sin dañar demasiado al resto de los países que ven cómo el dólar sube sin parar. ¿Qué ocurre en una recesión? Durante una recesión las empresas se ven obligadas a reducir la contratación, despedir trabajadores y reducir horas de trabajo. Muchas de estas pérdidas de empleo se concentran en el sector de los servicios, sobre todo en las plataformas digitales, donde los ingresos tienden a ser más bajos y el empleo es precario. Una pérdida de ingresos significa que la gente tiene que recurrir a sus ahorros, suponiendo que los tengan, para pagar artículos esenciales como la comida, el alojamiento y el transporte. La posibilidad de perder el empleo, o de ver reducidas las horas de trabajo, es, por tanto, el mayor impacto de una recesión para las familias. Así pues, la mayoría de la gente debería prepararse. ¿Cómo prepararse ante la amenaza de una recesión? Muchas familias están legítimamente preocupadas por el estado de sus finanzas. En previsión, a continuación les daremos consejos de qué pueden hacer para prepararse para una recesión. 1. Reduzca los gastos de inmediato, especialmente en los artículos no esenciales. Aproveche la oportunidad para revisar su presupuesto y reconsiderar los hábitos de gasto diarios que se acumula. Por ejemplo, reconsidere las comidas que se hacen fuera de casa o las transferencias que salen automáticamente de su cuenta cada mes. Es un buen momento para racionalizar y justificar los hábitos de gasto. 2. Pague su deuda de la tarjeta de crédito ahora. Es importante pagar las deudas de las tarjetas de crédito en la medida de lo posible y lo antes posible. En los próximos meses, los tipos de interés seguirán subiendo, lo que hará más difícil gestionar las deudas. Los saldos de deuda más bajos permiten un menor nivel de pagos de intereses, lo que hace más fácil navegar por los periodos financieramente difíciles. 3. Preste especial atención al pago de las facturas y evite los recargos por demora. Estos cargos también se acumulan con el tiempo. Haga un plan para asegurarse de que los pagos de las facturas se realizan en la fecha de vencimiento o antes. Pagar las facturas con retraso da lugar a penalizaciones monetarias que siempre se deben evitar, pero especialmente durante una recesión. 4. Prepárese para perder su empleo. Asegúrese de que sus currículos y cartas de presentación están actualizados y de que está preparado para buscar trabajo. En caso de perder el empleo,
Esté preparado para encontrar otro trabajo pronto. 5. Hágase más empleable. Dado que las recesiones suelen afectar más a quienes tienen menos experiencia y menos preparación, mantenga actualizados sus conocimientos relacionados con el trabajo. Explore opciones virtuales que le permitan actualizarse, o las ofertas presenciales a través de colegios y universidades, para ampliar su formación y desarrollo de habilidades. 6. Si puede, intente conseguir un trabajo a prueba de recesión. Los trabajos más resistentes a la recesión dependen de los niveles de cualificación, pero suelen estar en el sector público, la sanidad y la educación. Por supuesto, estos trabajos no son para todo el mundo. Cada persona debe considerar las opciones que se ajusten a sus habilidades y preferencias. Esta estrategia tiene mucho más éxito cuando las habilidades y los currículos están actualizados y se está bien preparado. 7. Busque fuentes de ingresos extras y que posiblemente sean en dólares. Es buen momento para invertir su dinero en activos que le generen ingresos. 8. Aprovechar la caída del mercado. Puede ser una ventaja para las personas visionarias que ven aquí una oportunidad para tener acciones a precios muy bajos y en un futuro poder vender a mejores precios y beneficiarse de sus comisiones. Planificar para lo peor pero esperar lo mejor. Algunas de estas estrategias son más fáciles de aplicar que otras. Pero quizá la mayor lección de todas sea estar siempre preparado para lo peor. Las recesiones, o las recesiones económicas, forman parte de lo que se llama el ciclo económico, que describe los altibajos de la economía. Las recesiones suelen producirse una vez cada década y a veces con más frecuencia. Las personas deben procurar estar preparadas para estas recesiones. Es mucho más fácil llevar a cabo las estrategias anteriores con antelación, en lugar de esperar hasta el último momento. Cuanto más cerca de una recesión se intente seguir estas estrategias, más difícil será estar bien preparado. Incluso si se planifica con antelación, puede ser aterrador vivir una recesión. Pero la buena noticia es que no duran para siempre. Lo único que podemos hacer es planificar para lo peor y esperar lo mejor. Me alegro haber podido ayudarte. Si tienes alguna pregunta, no olvides dejarlo en los comentarios y con gusto te ayudaré o crearé un vídeo hablando de esto. Y si te ha gustado esta información, no te olvides de suscribirte y regalarme un rico me gusta, ya que esto me ayuda mucho con el logaritmo y seguir ayudando muchas más personas.